Bien, Eric García hoy por hoy es considerado uno de los mejores jugadores prácticamente no solamente del Barcelona, sino que del fútbol español. De hecho, hoy en día es el jugador más en forma y el defensor más completo que prácticamente tiene toda la liga española. Bien, pero ¿cómo comenzó el mito de Eric García? Porque no todo en la vida de Eric García, futbolísticamente hablando, fue una subida constantemente, no, sino que llegó a picos demasiado bajos hasta llegar al punto de prácticamente ser vendido y ser un descarte para el Barcelona. Pero ¿cómo es posible que este jugador pasó de ser un descarte a ser el mejor jugador hoy por hoy que tiene el Barcelona en la zona defensiva? A ver, Eric García en sus inicios siempre fue un canterano de nada más ni nada menos que de la Masía del Barcelona, pero se fue un par de años a nada más ni nada menos que al Manchester City y regresó de nuevo al Barcelona, un tipo caso Piqué, pero esta vez con Eric García llegó con el pase libre. Lastimosamente, Eric García llegó en un momento sumamente delicado al Barcelona, que fue en la temporada 2021-2022, en un proceso donde el Barcelona prácticamente tenía un plantel completamente destrozado, tanto futbolísticamente, anímicamente y psicológicamente. Primero, o sea, por los fallos de planificación, la mala gestión deportiva y las malas administraciones a través de los presidentes de José María Bartomeu y Sandro Rosell. Pero, con la llegada de Xavi Hernández prácticamente hubo una nueva dinámica. Aún así, Eric García no era muy bien visto por los medios y por el entorno del Barcelona. Prácticamente se podía decir que era un jugador muy limitado, pero había algo sumamente importante. ¿Por qué Luis Enrique lo llevaba tanto a la selección española si era un jugador que muchos decían, de hecho a la prensa decía que era un jugador blandito, un jugador que prácticamente no te generaba ninguna garantía física? Pero hay algo que Eric García sí tenía. Tenía una lectura y una salida de balón espectacular, de los mejores en su posición en ese sentido. No había nadie como Eric García. De hecho, su convocatoria a la Eurocopa 2021, en donde prácticamente salió a relucir en esa Eurocopa, se vio prácticamente el nivel top que Eric García podía llegar a tener, siempre y cuando estuviera en un entorno muy bien adaptable. Con Xavi Hernández prácticamente el Barcelona en ese momento, en la temporada 2022-2023, Eric García comenzó a jugar y tuvo actuaciones muy buenas. De hecho, en el primer tramo de la temporada de donde el Barcelona salió campeón de la liga con Xavi Hernández a la cabeza, Eric García fue muy importante, donde prácticamente cumplía dos funciones. Podía llegar a ser central y podía llegar a ser hasta en el doble pivote junto con Sergi Busquets. De hecho, Xavi Hernández lo optó muchas veces en esa posición y no fue nada nuevo verlo en esa posición a nada más ni nada menos que a Eric García, donde el tipo era un jugador muy polifuncional y ayudaba bastante a sus compañeros y su salida de balón era increíble. En ese momento de hecho, era mucho más considerado que Piqué, que prácticamente Piqué ya estaba en decadencia total en ese momento, pero siempre Eric García, lo más importante que siempre Eric García tuvo fue la actitud, el compromiso y la responsabilidad que siempre tuvo. A pesar de no ser un jugador de los titulares indiscutibles, siempre fue un jugador que siempre cumplía, rendía, y cuando el jugador no jugaba ni un minuto, nunca una mala cara, ni una mala queja, y quizás posiblemente ni un mal rollo entre sus propios compañeros. De hecho, eso es algo muy destacable de Eric García. Bien, el punto quizás más importante de la carrera de Eric García fue su cesión al Girona. A ver, en la temporada 2023-2024, prácticamente el Barcelona en ese momento trataba de hacer caja con algunos de sus jugadores, pero lastimosamente con Eric García no pudo hacer caja. A la vez esto fue una bendición, pero a la vez fue una maldición, porque el Barcelona a nivel económico trataba de cuadrar sus cuentas y pues bueno, con Eric García unos 10 a 15 millones hubieran caído muy bien. En ese momento, Eric García acepta la cesión en el Girona, pero esto lo iba a llevar a tener algo sumamente importante para Eric García, porque en el Girona alcanzó prácticamente unos niveles de confianza espectacular. Su defensa con Daley Blind fue prácticamente espectacular. De hecho, el Girona tuvo prácticamente su mejor temporada en la historia de la Liga Española, prácticamente quedando tercero y pues nada más que ni nada menos jugando de manera espectacular. Era uno de los mejores centrales que había en ese momento en la Liga Española. Y de hecho en ese momento prácticamente el Barcelona hasta creo que se había arrepentido de la decisión que había tomado Eric García, porque la verdad es que el Barcelona tenía un hospitalario dentro de su plantilla, porque la verdad un jugador como Eric García te cumplía varias funciones, te cumplía de lateral, de central y hasta inclusivemente de doble 5. Bueno, pues Eric García pasó de ser un jugador
prácticamente como la prensa y muchos aficionados del barcelonismo, que en ese momento le han tenido manía a Eric García, habían visto que el propio jugador había tenido momentos muy top dentro de la Liga Española, pero en un entorno como el Girona. A ver, el Girona con Michel logró hazañas muy buenas y muy destacadas. De hecho, aquellos partidos con el Barcelona fueron surrealismo puro y duro, donde literalmente en el Girona se podría decir que sometió al Barcelona en muchos tramos del partido. Y pues bueno, o sea, esto fue quizás uno de los momentos más decisivos, o el momento quizás más decisivo de la carrera de Eric García, pero este no iba a ser el definitivo. Y por último, quizás llegó el momento definitivo en la carrera de Eric García, la llegada de Hansi Flick. Ok, la llegada de Hansi Flick fue uno de los puntos quizás más en duda que pudo haber tenido Eric García, porque con la llegada de Hansi Flick muchas decisiones nuevas iban a tomar, no se sabía con qué jugadores sí se iba a contar y con qué jugadores no se iba a contar. A ver, la primera parte de la temporada de Eric García, de la temporada 2024-2025, fue prácticamente muy cuestionable. De hecho, en el mercado invernal de prácticamente de hoy, hace un año, Eric García era un jugador que estaba a la venta prácticamente, pero hubo una persona que creyó en él. Fue nada más ni nada menos que Hansi Flick. En la segunda parte de la temporada, Eric García, su rol prácticamente fue creciendo, a tal punto de ser un jugador primordial y ser de las primeras sustituciones importantes que Hansi Flick tenía. Como lo decía anteriormente, era un jugador súper, hiper, mega polifuncional. Pero Eric García no había dado rendimientos de un jugador top. Había dado rendimientos de un jugador cumplidor, que son dos cosas completamente diferentes. Eric García con Hansi Flick dejó de ser un jugador cumplidor a ser un jugador esencial. Quizás uno de los momentos más importantes fue en el tramo final de la temporada cuando se lesionó Jules Koundé. Eric García pasó a ser el lateral derecho titular del Barcelona. Una oportunidad de oro para Eric García. Y pues Eric García cumplió con creces, dando exhibiciones brutales, no solamente a nivel defensivo, sino que también a nivel posicional en el ataque que también transmitía junto con la banda de Lamine Yamal. Eric García se juntaba muy bien con Lamine Yamal, tenía muy buenos números junto con nada más ni nada menos que con uno de los mejores laterales que había en ese momento, que era Jules Koundé, en recuperaciones de balón, presión, prácticamente en desmarques, y no solamente eso, sino que también, o sea, brindaba una pieza de apoyo a Lamine Yamal. De hecho, su eliminatoria contra el Inter de Milán fue muy buena, y el partido contra el Real Madrid fue top prácticamente. Eric García dando una exhibición magistral de lo que Eric García podía llegar a hacer con Hansi Flick. Ahora bien, en la actualidad, Eric García, hoy por hoy, en esa temporada 2025-2026, es considerado, de hecho, por muchos, uno de los mejores jugadores que hay en la Liga Española. De hecho, es tan así su nivel que prácticamente para muchos, incluyéndome para mí, es el mejor central que tiene hoy por hoy la Liga Española. Y no solamente te puede jugar a nivel top de central de pareja de Pau Cubarsí, sino que también te puede jugar muy bien como lateral y te puede jugar de manera espectacular en el doble pivote acompañando a De Jong o a Pedri. Es increíble lo que ha hecho Eric García, un ejemplo de superación y que los sueños realmente se cumplen. Es espectacular lo que ha hecho Eric García en su paso y de regreso al Barcelona. Bueno, y si te gustaron mis videos, por favor regálame un like y suscríbete. Un abrazo de gol. Gracias.